Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy a la doctora Elena Sinclair, quien nos aportará la cátedra de Estructura y Funciones del Marco Teórico. La doctora ha sido maestra, directora y metodóloga de la educación primaria en diferentes niveles de dirección. Es doctora en Ciencias Pedagógicas, graduada en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba. En su trayectoria docente ha participado de diferentes congresos internacionales como ponente. Actualmente es directora académica del Instituto Superior para la Educación Integral de Monterrey y conductora del Centro de Asesoría Integral Sinclair. Se certificó en las competencias de impartición de cursos de formación de capital humano por el Instituto de Certificación Empresarial de México, Red Conocer, y en la elaboración de instrumentos de evaluación de competencias. Además, ha dirigido numerosas tesis de maestría y de doctorado en los últimos 5 años. Por el momento, el chat se encuentra inactivo hasta la etapa de práctica y sección de preguntas, con el fin de llevar a cabo la sesión sin ninguna interrupción. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano, también con el fin de evitar interrupciones. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento en que se abre el chat. La copien y la peguen en este apartado. Al finalizar, se compartirá una encuesta de satisfacción. Es necesario llenarla para la emisión de la constancia de asistencia. Sin más por el momento, cedo la palabra a la doctora Sinclair. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tengan todos. Para mí es un placer, un gusto poder estar con ustedes hoy. Como decía la presentadora, bueno, ya seguro que también se dieron cuenta por mi acento. No soy de aquí, soy cubana, pero bueno, ya me siento mexicana por el tiempo que llevo en este querido país. Ya llevo 7 años. Soy maestra primaria, o sea, me gradué como licenciada de educación primaria y en este sentido di clases en todos los grados de la educación primaria. También fui directora de escuela primaria, metodóloga. En Cuba ser metodólogo es como decir aquí un supervisor, aunque el metodólogo en Cuba tiene una función más de asesorar, preparar, capacitar. Hice mi maestría siendo también directora de escuela primaria y posteriormente trabajé varios años en el Ministerio de Educación hasta que vine a este querido país por un contrato de trabajo. Aquí fundamentalmente como directora académica y como también profesora de doctorado en ciencias de la educación. He trabajado en varias instituciones, fundamentalmente todas aquí en Nuevo León, aunque he incursionado en la maestría en Tamaulipas. O sea, estuve también en algunos cursos, impartiendo algunos cursos en la maestría en Tamaulipas. Bueno, esto aquí son algunos de los principales datos. Ya la presentadora había ofrecido otros. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a estar hablando, vamos a estar reflexionando acerca de cuáles son las funciones que tiene el marco teórico, cómo se estructura, y por eso es que cuando nosotros concluyamos esta sesión en la que están participando estudiantes o directivos, profesores, ex estudiantes, egresados, etcétera, que de una u otra forma están interesados en la metodología de la investigación o asesoran o dirigen algunos proyectos de investigación, pensamos que en primer lugar, cuando terminamos, habemos podido ampliar las competencias investigativas de cada uno de nosotros para orientar la búsqueda y la revisión de la literatura en cuanto al marco teórico. Además, queremos en este sentido intercambiar sobre algunas sugerencias de actividades que nosotros podemos, ya sea como investigadores o como orientadores, tutores o directores de tesis, que podamos realizar con nuestros estudiantes.
Las principales temáticas que vamos a trabajar, bueno, primero, cuáles son las características del marco teórico. Vamos a abordar algo muy pequeño sobre la norma APA, también algo sobre los buscadores para la selección de la literatura y por último, vamos a abordar algunas sugerencias de actividades que podemos hacer los docentes con los estudiantes que se encuentran en este proceso de investigación. Y digo proceso de investigación porque ¿qué significa investigar? Precisamente eso, es un proceso. La investigación es algo que se planifica, que se organiza. Por eso es que fundamentalmente cuando hablamos de investigación, muchos de nosotros siempre buscamos sinónimos como, bueno, voy a indagar, a averiguar, a examinar, a registrar y realmente en la investigación nosotros, por supuesto, vamos a tratar de buscar solución a un problema que hemos identificado y por supuesto a tratar de transformar esta realidad. En este caso, como les decía, que es un proceso, en esta diapositiva pueden observar algunas de las fases o de las etapas de este proceso. O sea, no están todas, pero aparecen algunas. Cuando nosotros comenzamos una investigación, primero identificamos una pregunta, una idea a partir de un problema que identificamos en la realidad. Un problema que generalmente es la contradicción que hay entre el deber ser y lo que realmente está ocurriendo en la realidad. A partir de ahí se plantea el problema, se determina cuáles son los objetivos de la investigación, cuáles serían entonces nuestras preguntas científicas. Por supuesto, se realiza lo que conocemos como el diseño de la investigación. O sea, aquí estamos hablando de la planificación. Cuando nosotros además identificamos, puede ser hipótesis u otros planteamientos hipotéticos y también, bueno, la selección de la muestra, el diseño de las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar en el trabajo de campo, la revisión de la literatura, cuando además podemos recolectar los datos, analizar esa información, interpretarla y a partir de ahí llegar a conclusiones, podemos incluso hacer recomendaciones, elaborar el informe de la investigación y socializar los resultados. Y voy a detenerme un poquito aquí en socializar los resultados, porque debemos tener en cuenta y también nuestros estudiantes que nuestra investigación no termina. O sea, esta socialización, esta comunicación de los resultados no termina cuando se realiza la defensa de este proyecto. Es importante que nuestros estudiantes también puedan realizar algunos artículos en revista, presentarse en eventos, en congresos, para de esta forma comunicar los resultados a los cuales llegó. Pero específicamente, el día de hoy nos vamos a concentrar en la revisión de la literatura, es decir, en el desarrollo del marco teórico. Y en este sentido, Saint-Pierre, en el libro Metodología de la Investigación, a esta parte del libro y también a la reseña que realiza, lo llama perspectiva teórica. Y es que esta parte es un proceso de inmersión del conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cuál es la literatura disponible, vamos a estar vinculados con el planteamiento del problema, pero además es un proceso, un producto, porque el producto va a ser también esta elaboración del marco teórico. Cuando nosotros estamos elaborando, viendo, identificando qué vamos a hacer en el marco teórico, tenemos algunos propósitos importantes.
Primero, es situar nuestro problema de investigación y el resultado de su análisis a partir de los conocimientos, de las teorías que ya existen. Además, orientar este proceso en general para la investigación, o sea, orientar la investigación, justificar nuestro objeto de investigación, nuestro problema. Y por tanto, precisar y organizar los elementos, los contenidos que van a aparecer en esta descripción del problema. En este sentido, es muy importante que nosotros veamos entonces cuáles son los pasos que debemos seguir cuando estamos elaborando el marco teórico. Primero, nosotros debemos recopilar lo que ya está escrito, lo que está investigado a partir de un determinado problema. Imaginemos que mi problema de investigación está relacionado con la evaluación del aprendizaje. Por tanto, en este sentido, yo tengo que tener conocimiento qué es lo que se ha investigado hasta el momento con respecto a la evaluación del aprendizaje. Pero nosotros cuando estamos buscando, recopilando esta información, no solamente vamos a hacer una selección y vamos a identificar qué se ha hecho, sino que esta lectura debe ser crítica, debe ser reflexiva, porque nosotros debemos identificar cuáles han sido las principales posiciones asumidas por ese autor o esos autores y además poder extraer lo más relevante en relación con el problema de investigación. Además, en el proceso de recopilación, en este proceso de elaboración del marco teórico, nosotros debemos hacer una síntesis de las teorías que anteceden a nuestro problema de investigación, a lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son, digamos, las principales pautas, las principales pasos, fases que podemos seguir a la hora de elaborar el marco teórico y, por supuesto, revisar la literatura? En primer lugar, debemos ordenar la información recopilada. En un ratico vamos a estar también compartiendo algunos espacios, algunos sitios donde podemos encontrar la información confiable y otros sitios que no son tan confiables. Cuando nosotros ordenamos esta información, podemos seguir algunos criterios lógicos. Ya puede ser por los temas, ahorita vamos a ver unos ejemplos, o también puede ser por teorías. Además, esa revisión que de manera organizada vamos a estar viendo en la literatura, por supuesto, tenemos que concentrarnos en nuestro objeto. ¿Qué ha pasado muchas veces a mis estudiantes, quizás a los mismos estudiantes de ustedes, que el alumno comienza hablando de la teoría de la evaluación educativa en un primer apartado y en un segundo apartado entonces empieza a hablar de la relación que se establece en la escuela, el trabajo colaborativo, las actividades con la familia, o sea, empieza a divagar y se va del tema de investigación. En este sentido, es muy importante que nosotros podamos orientar, que no divaguen, sino que se mantengan en el mismo tema. Por eso es importante que cuando nosotros realicemos la revisión de la literatura, empezamos a consultar especialistas sobre el tema. Otro tema que en el caso nuestro en educación, muchos autores y aquí en México, a partir de las principales exigencias actuales, el modelo educativo que comenzó en el 2017 y además todas las problemáticas que tienen nuestros niños, adolescentes y jóvenes, se le ha dado una gran importancia a la educación emocional. Y
muchas investigaciones, psicólogos, pedagogos, investigadores en general, por supuesto, que tratan de buscar respuestas, de buscar diferentes soluciones a algunos problemas que tienen nuestros adolescentes. Bueno, si nosotros estamos elaborando el marco teórico sobre educación emocional, hay algunos autores que podemos decir que son especialistas en el tema, como es el caso de Vizquerra. O sea, a partir del tema de investigación, hay algunos autores que son una literatura obligada, una lectura obligada que debemos hacer. Nosotros, cuando estamos haciendo esta revisión de la literatura, debemos también tratar de buscar fuentes primarias. ¿Qué significa fuentes primarias de la literatura? Son esas, digamos, documentos, pueden ser libros, pueden ser tesis, pueden ser artículos de revistas que están escritos, que están elaborados por personas que han realizado algún tipo de investigación o algún tipo de estudio en correspondencia con el tema que se está trabajando. Debemos evitar buscar otra fuente, o sea, de otro autor que haya escrito, por ejemplo, en el caso que estamos hablando ahorita, si estamos haciendo una investigación sobre la educación socioemocional, una fuente primaria es algún libro que haya escrito Vizquerra, algún artículo de periódico, de revista, perdón, de una publicación, digamos, de una revista científica o una ponencia que haya elaborado para participar en algún evento, para participar en algún congreso. Y por supuesto, todos esos documentos son fuentes primarias. Y además debemos tratar de buscar estos autores que son reconocidos en correspondencia con el tema, con la literatura, con el país. Cuando nosotros estamos haciendo referencia a esta parte teórica, o sea, los referentes teóricos, estamos fundamentalmente exponiendo y analizando los conocimientos sobre ese problema. Por ejemplo, una definición clara y precisa de las concepciones de otros autores. Ahorita vamos a poner uno o dos ejemplos con respecto a cómo hacer referencia cuando es una cita corta o una cita larga. Además, los enfoques teóricos que han identificado esos autores, los límites conceptuales o teóricos y, por supuesto, esa posición teórica que han asumido esos autores. Aquí es importante que nosotros reflexionemos con nuestros estudiantes cuando están haciendo su investigación o, en el caso nuestro, participando en algún proyecto, que no es solamente copiar y pegar lo que otros autores han abordado. Sí, es muy importante esta posición que yo asumo como investigadora, como estudiante, como una persona que está haciendo una investigación a partir de los enfoques o de las teorías que estoy viendo de otros autores. Eso quiere decir que debo hacer una lectura crítica, que debo analizar cuáles son los aciertos y los desaciertos de esa literatura, de esa teoría. Nosotros debemos criticar lo que ahí se menciona y en este sentido poder asumir una posición. Ahora, ¿qué nosotros vamos a abordar en el marco teórico? Cuando hablamos de la construcción del marco teórico, podemos hacer referencia a algunos aspectos, algunos, epígrafes, apartados que pueden conformarlo. Y por supuesto, todo esto está relacionado con el tema, el objeto de mi investigación. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Por ejemplo, el marco teórico referencial.
¿a qué nos estamos refiriendo con esta parte? Aquí fundamentalmente el estudiante va a describir las teorías que le sirven de premisa a su estudio para la resolución de un problema. Aquí el discurso, por supuesto, debe ser extenso, debe ser detallado y, por supuesto, también debe de tener una definición clara y precisa de los conceptos que va a trabajar y de la posición teórica que va a asumir. En este sentido, para hacer el mismo ejemplo de la educación socioemocional. Aquí es importante que el estudiante, si está trabajando la educación socioemocional, bueno, va a trabajar entonces qué cosas son las emociones, va a identificar la definición o el concepto de emociones, va también a identificar cuáles son las teorías que reflejan o que manifiestan estas emociones, las competencias emocionales, la estructura que tiene estas competencias emocionales, o sea, cuando estamos hablando de autoestima, de autoconcepto, cuando hablamos de autorregulación, de manejo de las emociones o incluso cuando hablamos de resolución de conflictos. O sea, en este sentido es importante que yo como investigadora identifique en primer lugar los conceptos importantes que se están abordando y las teorías que hacen referencia a estos conceptos. Además, también el marco histórico es otro aspecto importante. Aquí nosotros, utilizando, por ejemplo, el método histórico-lógico, podemos hacer un recorrido a partir de la evolución histórica que ha tenido nuestro objeto. Y en esa evolución histórica podemos ver cuáles son las transformaciones que ha tenido y además podemos identificar cuáles son las, digamos, los escalones o los saltos cualitativos o cuantitativos que se han dado en el devenir histórico de nuestro objeto de investigación. Cuando nosotros hablamos de la parte histórica, también estamos, por supuesto, teniendo en cuenta cuáles son los cambios que ha tenido el objeto, podemos ver cuáles son las regularidades que se han visto en su desarrollo, incluso cuáles son las causas o consecuencias que han podido generar esos cambios en la parte, digamos, de las razones de estos cambios. Para hablar entonces, por ejemplo, en el caso de que se está haciendo una investigación de evaluación, fíjense que les estoy poniendo un ejemplo de educación emocional y un ejemplo de evaluación para ir viendo algunos de estos aspectos importantes del marco teórico. Digamos, en el caso de la evaluación del aprendizaje, el estudiante que está haciendo esta parte del recorrido histórico, de la parte de el devenir histórico de la evaluación, va a comenzar explicando cómo antes la evaluación fundamentalmente era a partir de las pruebas escritas y el cambio, o sea, esos exámenes y a partir también del conductismo. Y cómo esto ha ido transformándose y por qué. Y además cómo en la actualidad, a partir del enfoque basado en competencia, se requiere también una evaluación más formativa, más constructivista. Ahora, otro aspecto también que puede formar parte del marco teórico es el marco normativo. ¿Qué cosa es el marco normativo? Bueno, muchas veces el objeto que nosotros estamos teniendo en cuenta en nuestro marco teórico, a veces tiene un marco normativo, o sea, tiene leyes o está sujeto a alguna normatividad o alguna legislación. Voy a seguir con el ejemplo de la evaluación. La evaluación del aprendizaje está normada, o sea, está indicado por la Secretaría de Educación y
e incluso aparece en diferentes documentos la importancia que tiene la evaluación, cómo debe realizarse la evaluación, quiénes son los que deben participar en la evaluación, qué es lo que se debe evaluar y, por supuesto, para nosotros realizar una investigación, debemos saber también qué es lo que está normado con respecto a ese objeto nuestro de investigación. Y por aquí también, por supuesto, la perspectiva educativa, cuáles son las teorías y allí también tener en cuenta todo digamos, las teorías desde el punto de vista psicológicas, desde el punto de vista filosóficas, que también pudiéramos tener en cuenta a la hora de construir el marco teórico y reconocer, identificar cuáles serían los apartados o cuáles serían los principales aspectos que yo pudiera estar abordando en mi marco teórico. Ahora, en la construcción del marco teórico, como ya les decía, nosotros debemos describir nuestro objeto de investigación. O sea, si estamos hablando de la evaluación como objeto de investigación, evaluación del aprendizaje, o si estoy hablando de las competencias emocionales como objeto, cualquiera de los dos ejemplos, lo primero que nosotros tenemos que tener identificado es que en el marco teórico yo voy a identificar cuáles son los componentes de mi objeto. Si es la evaluación, yo tengo que saber qué es evaluar, quién evalúa, qué evaluar, cuándo evaluar, cómo evaluar. Esos aspectos que son componentes de mi objeto deben quedarse revelados en el marco teórico. También las relaciones que se establecen, porque en la evaluación hay relaciones que se establecen, por ejemplo, entre el evaluador y el evaluado, las relaciones que se establecen con el contenido, las formas de evaluar, además las relaciones que pueden ser internas o externas, las relaciones que yo tengo que tener en cuenta de digamos, los instrumentos más adecuados en correspondencia con ¿qué? Con la teoría pedagógica o la teoría psicológica que yo estoy identificando. Si yo estoy planteando que voy a hacer una evaluación desde el punto de vista del constructivismo, entonces los instrumentos, las relaciones son diferentes a otro tipo de teoría. Asimismo, por supuesto, definir, es importante que nosotros podamos definir cuál es nuestra posición teórica y que en nuestro marco teórico haya literatura tanto nacional como extranjera. Es muy importante que haya una riqueza, que haya una variedad de autores en correspondencia con el tema que yo estoy abordando. Y bueno, allí definir los conceptos, las categorías, las leyes, las teorías y todo esto relacionado con este marco conceptual. Ahora, algunas sugerencias metodológicas para cuando nosotros estamos trabajando en marco teórico. Primero, nosotros lo primero que tenemos que tener definido es nuestro diseño teórico metodológico. ¿Qué significa eso? Yo tengo que saber, en primer lugar, cuál es mi problema de investigación, mi problema científico. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Tengo que haber identificado el objetivo de la investigación. ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué voy a hacer esa investigación? ¿Qué voy a tratar de resolver con esa investigación? En la planificación, nosotros identificamos cuál es el enfoque de la investigación, el diseño, si yo voy a hacer, por ejemplo, una investigación descriptiva o si voy a hacer una investigación experimental o la voy a hacer no experimental, un estudio de caso, etcétera. O sea, a partir de
el tipo de investigación y además qué es lo que nosotros queremos buscar en esta investigación. Entonces, nosotros podemos ver qué es lo que vamos a ver en nuestro marco teórico. Lo segundo es que el capítulo de marco teórico también nosotros debemos ubicarlo con o sea, que tenga un título, que tenga un nombre en correspondencia con contenido que tiene el marco teórico. Este se puede estructurar en epígrafes, se puede estructurar en apartados y, por supuesto, debe tener un orden lógico donde se evidencia la relación entre cada uno de estas categorías. Fíjense que nosotros siempre le decimos a los estudiantes que cuando nosotros comenzamos a elaborar el marco teórico, nosotros además debemos elaborar un párrafo ubicador sobre el contenido que tiene el marco teórico. Entonces, en este sentido, también es importante que nosotros podamos aquí el cuidado que debemos tener con las citas y, por supuesto, digamos, conclusiones parciales. ¿Qué significa conclusiones parciales? Cuando nosotros tenemos, primero, cuando tenemos cada uno de los apartados o de los epígrafes, allí debemos buscar la relación entre un epígrafe y otro. O sea, yo terminando un epígrafe, debo elaborar un párrafo de forma tal que nosotros podamos ver la relación entre los epígrafes. Cuando terminamos el marco teórico, entonces elaborar a modo de conclusiones parciales las principales teorías o conceptos que allí fueron asumidas y por qué son útiles para nosotros como investigadores. Ahora, aquí es importante que podamos ver algunos aspectos relacionados. Yo pongo la norma APA porque al menos aquí en México casi todas las universidades es esta la que trabaja. Eso no quiere decir que sea la única. O sea, hay diferentes normas a la hora de hacer la redacción del marco teórico. Pero quería un poco socializar aquí hoy algunos aspectos que debemos tener en cuenta con la norma APA, porque es muy importante que cuando estemos redactando el marco teórico también tengamos en cuenta que podemos elaborar citas y esto también evita que nosotros cometamos algún tipo de plagio, porque por supuesto es importante respetar cada una de las opiniones y de la autoría de los diferentes textos que nosotros utilicemos. Bueno, algunos aspectos importantes con respecto a la elaboración del marco teórico y lo que tiene que ver con el escrito del marco teórico. Bueno, la letra, aunque aquí en la norma, o sea, en la sexta edición decía que era la letra Times New Roman, ya ahí se ha ajustado para que se acepten también otros tipos de letra. El tamaño de nuestro trabajo, que debe ser carta y que además puede escribirse a doble espacio. Fíjense que en la norma APA se establece que todos los párrafos deben tener sangría en la primera línea. El margen en todas las dimensiones, por supuesto, de 2,5. Las páginas se numeran digamos, en la parte superior derecha de cada una de las hojas y las tablas tienen solo líneas horizontales. Quizás en otra oportunidad nosotros podamos también trabajar un taller sobre normas APA, la norma APA, fundamentalmente la utilización o la aplicación de
las herramientas de Word para poder elaborar, para poder realizar las citas y las referencias. Bueno, vamos a ver algunos tipos de citas. Cuando nosotros estamos trabajando, elaborando en marco teórico, necesariamente vamos a también a citar, a hacer, digamos, a ver algunos autores que también han escrito, que han elaborado, que tienen teorías, que han hecho investigaciones sobre el tema que nosotros estamos abordando. En este sentido, hay algunos tipos de citas. Están las citas textuales y también hay citas parafraseadas que pueden ser o también de segunda mano. ¿Cuáles son las citas textuales? Las citas textuales podemos encontrarlas de dos tipos. Una cita textual que es de 40 palabras o hasta 40 palabras y esa va en el mismo texto donde estamos escribiendo, en el mismo párrafo y va entre comillas. Y hay una cita textual larga y esta cita sí va en un texto separado y no va entre comillas. O sea, la cita textual larga tiene más de 40 palabras. Y por supuesto, ya no tiene el mismo formato que la cita textual corta. Tanto la cita textual larga como la corta, nosotros podemos a la hora de redactarla, hacerla con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido. También está la cita parafraseada. O sea, es una cita que no es textual, pero que la estamos identificando, la estamos tomando de lo que ha escrito un autor. Y la cita de segunda mano, que es cuando utilizamos las palabras de un autor que está mencionando o que está haciendo referencia a otro autor. Bueno, aquí les pongo, o sea, quería que ustedes también vieran aquí algunos ejemplos. Este ejemplo es de licenciatura y en este ejemplo, este estudiante utilizó el marco teórico y como ustedes pueden ver, aparece quiénes son los principales autores, digamos también cuáles son el epígrafe o de qué trata el epígrafe y por supuesto también de dónde extrajo esta información. En este otro ejemplo, también, como pueden ver en este otro que es de comprensión lectora, aquí esta estudiante ha utilizado algunos aspectos, algunos componentes importantes de la comprensión lectora y ha trabajado, digamos, las relaciones que se establecen en ellos y como ustedes ven, a partir de este esquema, ella pudo identificar todos los componentes en diferentes epígrafes y además se ve cuáles son las teorías, cuáles son los conceptos que ha visto, que ha desarrollado en su marco teórico. Bueno, ahora quisiera compartir también con ustedes algunos aspectos importantes relacionados con la búsqueda de la información. Como pueden ver, les decía ahorita que nosotros debemos buscar la información en lugares que sean confiables, debemos buscar información que sea de primera mano, o sea, que de fuentes primarias. Aquí ustedes saben que los buscadores o los motores de búsqueda son sistemas de información y que además permiten realizar consultas o recuperar información de la web. Aquí yo fundamentalmente he visto o les traje para compartir con ustedes algunos espacios, fundamentalmente, pero en el ámbito educativo. Bueno, aquí hay algunos lugares donde no son confiables la información. Y bueno, muchas veces nuestros estudiantes
encuentran como, digamos, de primera mano algunos de estos espacios, la Wikipedia o Rincón del Vago, y son lugares que no son confiables, como ustedes saben. Generalmente son lugares donde se puede incluso cambiar la información, puede también, digamos, permiten que no sean, digamos, lugares que se ha demostrado científicamente que son, digamos, resultados de investigaciones o que cualquier usuario incluso puede agregar. Pero aquí sí les comparto, digamos, algunos lugares donde nuestros estudiantes pueden buscar información. Como pueden ver, en el caso nuestro, en la licenciatura, en las tesis de digamos, posgrado, maestría o doctorado, Google Académico permite buscar información y fundamentalmente, ¿qué brinda? Allí aparecen libros, aparece también artículos de revista y, por supuesto, tesis. Es un lugar donde pueden encontrar una variada información. También aparecen otros dos sitios que fundamentalmente de revistas y que tienen, por supuesto, importante que están escritas en español. En esta aparecen revistas de América Latina, de España, de Portugal y, por supuesto, aquí aparecen o están o se encuentran artículos que, como nosotros sabemos, casi siempre los artículos de revista son resultados de investigaciones. Les decía al inicio que es muy importante que cuando nosotros terminemos una investigación podamos socializar, comunicar, y una forma es la publicación en revistas. También aparece aquí, les comparto otros buscadores. En ERI fundamentalmente es relacionado con, estos están relacionados con tesis, aparecen tesis de doctorado, tesis de maestría. En Teseo son tesis digamos, de doctorado, fundamentalmente de España. Y en estos sitios no solo tenemos la posibilidad de encontrar artículos de revistas, sino también actas de congreso, reseñas bibliográficas, tesis, doctorado, y por tanto son sitios donde podemos encontrar bibliografía o fuentes primarias. Aquí vamos a socializar un poco algunas actividades que nosotros como docentes, como asesores de tesis, profesores que estamos trabajando metodología de investigación, o como ya sea licenciatura o de estamos elaborando una investigación, y quiero compartir con ustedes algunas sugerencias de actividades que nos pueden ayudar en este proceso. En este caso, el estudiante, nosotros podemos proponerle un artículo o una tesis, o proponerle incluso algún otro material de investigación para que ellos puedan identificar en este material, por ejemplo, cuáles son los objetivos de esa investigación, qué fuentes ha utilizado el autor, que además pueda identificar cómo está organizada la redacción, los epígrafes que tiene, y si se observa en este caso la estructura del marco teórico. En este otro caso, estamos sugiriendo otra actividad en la que los alumnos pueden en equipos analizar a partir de un documento que nosotros también le entregamos cuáles son algunos aspectos importantes, como por ejemplo que identifiquen dónde está el marco teórico, cuáles son los principales elementos que lo conforman,
que elaboren un diagrama con los principales aspectos del marco teórico o que identifiquen cuáles son los conceptos o las teorías que en él aparecen. Este otro ejemplo es para que los alumnos, a partir ya de su investigación, puedan primero elaborar un diagrama o un esquema para que a partir de ahí puedan entonces desarrollar cada uno de los temas, cada uno de los epígrafes de su investigación. Este es un primer momento donde donde elaboran ese diagrama o ese esquema y entonces les sería más fácil después elaborar cada uno de los epígrafes, incluso buscar la literatura que necesitan. Aquí también les comparto una lista de cotejo donde el estudiante o el profesor pueden identificar algunos criterios y algunos aspectos que si ya eso él lo ha cumplido en su investigación. Por ejemplo, después que el estudiante elaboró su marco teórico, puede realizarse ya sea como una autoevaluación o como una coevaluación, o sea, él y otro compañero poder revisar y poder evaluar el trabajo que realizan. Fíjense que aquí el estudiante va a ver si el tema se trabajó la parte, digamos, el desarrollo histórico en la investigación, en el marco teórico, si se explicaron las teorías, qué conceptos se tuvieron en cuenta, además, si en este sentido hubo algún análisis de los documentos normativos, si se han hecho además los resultados de los antecedentes. Es muy importante que cuando nosotros estamos realizando una investigación podamos ver cuáles son otras investigaciones que se han hecho sobre el tema, son nuestros antecedentes. Se hicieron esas investigaciones, para qué se hizo en ella, o sea, los principales resultados a los que llegó ese investigador. Y por tanto, en este sentido, es muy importante que cuando el estudiante haya concluido su marco teórico, digo, ya puede ser de manera individual, puede ser también en equipos, pueden ser en dúos, o sea, a partir de coevaluación, que puedan identificar si cumplieron con estos aspectos relacionados con el marco teórico. Bueno, aquí también es otro ejemplo de actividad donde el estudiante va a escribir a partir de sus tareas de investigación cuáles pudieran ser los apartados o los epígrafes que pudiera tener su marco teórico. Fíjense que todas estas actividades que les estoy compartiendo son fundamentalmente para poder desarrollar, para poder construir o también para poder evaluar el marco teórico que se está realizando. Bueno, hasta aquí yo también les comparto alguna bibliografía de las que hemos tomado para hacer esta reflexión. Y bueno, hasta aquí era fundamentalmente lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, estoy ahora todo oídos para alguna pregunta, alguna reflexión que quieran hacer sobre el marco teórico, sobre cuál es la estructura, cómo podemos desarrollar o cómo podemos orientar a nuestros estudiantes para realizar el marco teórico. Bueno, me pregunta Lilia si los blogs son fuentes confiables. Lilia, en este caso también depende de quién, o sea, quién es el autor de ese blog. Para ponerte un ejemplo, yo le decía ahorita de Vizquerra. Vizquerra es un investigador español que ha abordado profundamente el tema de las competencias emocionales. Y él precisamente tiene un blog dirigido a maestros, dirigido a
profesores y a padres de familia. Por tanto, sí es recomendable que en este caso nosotros también podamos consultar ese blog y esa información que ahí aparece. No sé si Lilia me estará escuchando. Wikipedia no es confiable. Es así, no les recomiendo que ni los estudiantes la trabajen, ni ustedes tampoco puedan bajarla ni aceptar. Me pregunta Vanessa la información que suben páginas en otras universidades. Miren, generalmente traten de que cuando nosotros vamos a buscar información de un artículo que aparezca, digamos, en un sitio web de una universidad, que esta información tenga sus referencias. O sea, a veces hay universidades que suben artículos de los estudiantes o de los docentes, pero sí tienen las referencias de dónde se tomó la información. Y entonces sí es confiable utilizar alguna de estas páginas. Qué bello. ¿Cuántas cuartillas tiene el marco teórico? Eso también depende primero del tema de investigación, del tipo de investigación que se está realizando y también del nivel educativo. O sea, no es lo mismo el tesis de licenciatura, que no debe exceder las 10 cuartillas. La tesis de licenciatura es muy corta, o sea, es más bien a partir de una primera aproximación a un tema de investigación, a una tesis doctoral donde ya tiene un aporte práctico, pero también un aporte teórico. Hay algunas universidades que han identificado cuál es la cantidad de cuartillas que debe tener su investigación. O sea, hay universidades que dicen la tesis en esta universidad no debe exceder las 100 cuartillas y otras universidades que tienen para este sentido un mayor rango de cuartillas. Por tanto, eso sí depende de cada una de las universidades. Me está diciendo José Antonio, si el marco teórico se define desde el sentido en que se le dará a la investigación y la bibliografía. Es muy importante, o sea, la calidad de las referencias, de las fuentes que tú consultes para el marco teórico, sí va a ser muy importante también en la calidad de ese marco teórico. Les recuerdo que acuérdense, no es solamente copiar lo que otros autores han dicho, lo que otros autores han expresado, sino también es importante nosotros hacer nuestras reflexiones, nosotros poder hacer esa lectura crítica y reflexiva. Bueno, para mí realmente ha sido un gusto, un placer haber estado con ustedes en la noche de hoy. No sé si algún estudiante tendrá otra pregunta. Doctora, le agradecemos mucho por su exposición y la felicitamos por su gran experiencia y lo que nos comparte. Esperamos contar nuevamente con su colaboración en este y otros proyectos. A los asistentes les pedimos que respondan la encuesta de satisfacción para registrar su asistencia. Acreedores a la constancia. En cuanto a sus inquietudes, las haremos llegar por medio de correo electrónico a la doctora para ver a cuáles puede dar seguimiento, y por ahí observamos algunas sugerencias como una sala de trabajo del formato APA, lo vamos a considerar. Les agradecemos mucho su asistencia y doctora, nuevamente felicidades. Buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches.